El hueso maxilar superior es uno de los huesos que hace parte de la osteología de la cara. En él se pueden observar varios accidentes óseos importantes. Para iniciar, en una vista de la cara externa podemos identificar una apófisis frontal o ascendente. Recibe este nombre ya que este proceso sube hasta unirse con el hueso frontal del cráneo. Encontramos también la apófisis piramidal o cigomática. Esta está encargada de unir a través de una sutura el hueso maxilar superior al malar o cigomático. También podemos encontrar la porción orbitaria que hace parte de una de las paredes que componen la órbita. En este hueso es posible identificar el agujero infraorbitario. Por este agujero pasan estructuras vasculonerviosas que llevan el mismo nombre. Es posible observar los agujeros alveolares posteriores. Por esos agujeros atraviesan los nervios que van a inervar los dientes superiores. Asimismo, podemos encontrar la fosa canina. En esta se va a dar la inserción del músculo elevador del ángulo de la boca, también conocido como canino. La fosa piriforme es una cavidad que se da en medio de la unión de los dos maxilares superiores. Esta da paso a lo que será la cavidad nasal. En esta misma unión de los dos maxilares, en el borde inferior de la fosa piriforme, encontramos la espina nasal anterior. Podemos observar la fosa mirtiforme, lugar donde se inserta el músculo mirtiforme, y para finalizar los accidentes óseos de la cara externa encontramos los procesos o apófisis alveolares. En la cara interna podemos encontrar la apófisis palatina. Esta porción da origen a una parte de lo que es el paladar duro. La otra parte de este paladar duro está compuesta por el hueso palatino. En esta cara podemos observar el conducto incisivo, agujero que es atravesado por el paquete vasculonervioso nasopalatino. En la cara medial podemos encontrar la parte interna de la apófisis frontal. En ella se pueden observar las crestas turbinales tanto superior como inferior. Estas crestas permiten la unión a los cornetes nasales. Podemos identificar también la apófisis palatina del hueso maxilar, el conducto incisivo y la espina nasal anterior. Para finalizar, en esta cara medial es posible identificar el seno maxilar. En una vista anterior del cráneo, si enfocamos el agujero piriforme nasal, podemos observar el cornete medial y el meato medial del hueso etmoides. En la zona posterior del etmoides veremos que se articula con el yugo del esfenoides. Acá podemos observar la lámina inferior perpendicular, la cual junto al vómer participa en la constitución del tabique nasal óseo. Cara medial o interna de los laberintos etmoidales o masas laterales van a formar los 2/3 superiores de las cavidades nasales y originarán los cornetes y meatos superiores y mediales. En esta zona hemos retirado el hueso nasal derecho para observar la lámina perpendicular ascendente del etmoides. Esta sección hace parte de la porción orbitaria del hueso etmoidal y se articula en la parte anteromedial con el hueso lacrimal, en la parte anterolateral inferior con la porción orbitaria del hueso maxilar superior, en la parte posterolateral con el ala mayor del esfenoides. Entre el esfenoides y la cara orbitaria del maxilar vamos a encontrar la porción orbitaria del palatino, la cual se articula con el hueso etmoides, y en la parte superior se articula con el hueso frontal. Una vez articulados van a conformar los agujeros etmoidales anterior y posterior. Removemos el hueso frontal para tener una visión más clara de la porción horizontal o de la lámina cribosa. Esta va a ser una visión superior. Acá vamos a encontrar los agujeros etmoidales anterior y posterior previamente mencionados. En esta sección van a haber unas semiceldillas irregulares que se complementan con la escotadura etmoidal del frontal y así se van a constituir unas celdillas etmoidales medias. Acá vemos la cresta Galli, triangular y vertical, la cual se origina en el borde posterior del etmoides. Y en este lugar se va a insertar la voz del cerebro. Está limitada a los lados por las alas de la crista Galli. Cuando las alas de la crista Galli se articulan con el frontal, forman un agujero ciego, donde pasa una prolongación de la dura madre y a veces una vena frontoetmoidal. En cuanto a los agujeros, por el agujero etmoidal posterior va a pasar la arteria, vena y nervios etmoidales posteriores. Por el agujero de la lámina cribosa van a pasar los filetes del nervio olfatorio. Por el agujero etmoidal anterior y hendidura nasal va a pasar la arteria, vena y nervio etmoidales anteriores. En la porción inferior observaremos el cornete medio con su respectivo meato medio. Se observa la lámina perpendicular. Esta porción señalada se articula con el hueso palatino. En esta sección se articula con el hueso maxilar superior. Y si quitamos el esfenoides podemos ver cómo esta porción pequeña, apófisis unciforme, se articula con el meato inferior y con el maxilar superior. Bueno, ahora vamos a presentar el maxilar inferior o mandibular, que es un hueso plano. Empezamos por su cara lateral, donde vemos la apófisis condilar y la cabeza del condilo.
La apófisis condilar se articula con el temporal para formar la articulación temporomandibular. Seguimos con la escotadura mandibular y con la apófisis coronoides. En la apófisis coronoides se inserta el músculo temporal, que es uno de los 4 músculos de la masticación. Seguimos con la línea oblicua externa, en donde se inserta el músculo depresor del labio. Después podemos ver que el maxilar inferior está conformado por una rama, un ángulo y un cuerpo. En el ángulo están presentes unas rugosidades en su parte externa, donde se inserta el macetero, y en su parte interna, donde se inserta el músculo pterygoideo medial, que son otros 2 músculos que conforman los músculos de la masticación. Seguimos con el agujero mentoniano, en donde va a pasar el paquete vasculonervioso del mismo nombre, y de ahí sale del conducto dentario el nervio alveolar inferior, en donde el cual inerva a los, como su nombre lo dice, a los alvéolos inferiores. Seguimos con las apófisis alveolares, con la protuberancia mentoniana con los tubérculos mentonianos. Justo debajo de la protuberancia mentoniana va a haber un punto cranométrico que se llama el natio, por su parte anterior. Luego pasamos a su cara interna. Entonces, en su cara interna vemos el cuello de la apófisis condilar y la fosita pterigoidea, en donde se inserta el músculo pterigoideo lateral, otro de los músculos de la masticación. Vemos después la língula o espina de Spix, en donde se inserta el ligamento esfenomandibular. Pasamos al agujero alveolar inferior o dentario inferior o mandibular. Ahí entra el paquete vasculonervioso del mismo nombre y ahí empieza el conducto dentario. Seguimos con el surco miloioideo, en donde se inserta el nervio miloioideo y la línea miloioidea u oblicua interna, donde se inserta el músculo del mismo nombre, miloioideo. Pasamos a la fosa sublingual, a los lados de las espinas mentonianas, y ahí se va a insertar la glándula del mismo nombre, la glándula sublingual. Pasamos a las espinas mentonianas o geni inferiores y superiores. En las geni inferiores se va a insertar el músculo genioideo y en las superiores el músculo geniogloso. Después seguimos con la fosa submandibular, donde se inserta la glándula submandibular. Y por último la fosa digástrica, donde se inserta el vientre anterior del músculo digástrico. Vale aclarar que los músculos de la masticación, incluidos los accesorios que son el digástrico y el miloioideo, están inervados por la tercera rama del trigémino, que es la mandibular. Y el nervio alveolar inferior es una rama de este nervio.